Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Grupo de Investigación Ciencia Lab. Como todos los lunes, estamos muy gustosos de estar en este espacio compartiendo con ustedes. Tener al doctor Diego Sosa el día de hoy como ponente para nosotros es fantástico. Conocemos el nivel académico, investigativo del doctor Diego Sosa y también una charla muy interesante respecto a la modelación y reforzamiento de muros de mortero con malla electrosoldada, es decir, el enchape, aplicando conceptos de diseño por desempeño, algo que en el país es muy necesario. Voy a leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente. Es ingeniero civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, graduado en 2011. Tiene una maestría en estructuras de la Escuela Politécnica Nacional en el 2014, doctor en filosofía en ingeniería civil con especialización en diseño sísmico, por desempeño en la Universidad del Norte de Carolina y en 2022 es profesor titular a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional desde 2014 hasta la fecha, director del Centro de Investigación de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional de 2015 a 2017 y desde 2022 hasta la fecha. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá compartiendo sus conocimientos, Diego, en este espacio. Antes de dar paso a su conferencia, quisiera escuchar comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas tardes. Agradecer al doctor Diego Sosa por haber aceptado dictar esta conferencia. Cuando escuchaba su currículum, pensaba entre mí, el doctor Diego Sosa no ha perdido tiempo. 2011 se graduó de ingeniero civil de la ESPE, el mejor estudiante, hizo una tesis de grado sobre presas. Recuerdo muy bien todo lo que él hizo sobre presas, tomando en cuenta la parte dinámica, con elementos, la parte dinámica del movimiento del agua, con elementos finitos, una tesis de gran nivel. Después escucho que en el 2014 se graduó de máster en la Politécnica Nacional y después, a los pocos años también en Carolina del Norte. Realmente una persona muy valiosa, muy brillante, muy bueno. eh, y qué más decir que es el director del Centro de la Vivienda ya por algún tiempo. Ya va en su segundo periodo de director. Realmente felicitarle por toda esa gran labor investigativa, academia que ha hecho el doctor Sosa. Estamos muy contentos. Personalmente me siento muy orgulloso sus triunfos, los tomo como mis triunfos. Digo, qué bien, es que siga adelante. Es las nuevas generaciones que están reemplazando a los profesores antiguos de la Politécnica. Así es la vida, así es la vida. No me queda nada más que agradecer nuevamente y darle paso a su conferencia. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctora Aguiar. Estos espacios, mire, son muy necesarios para difundirlo, el trabajo que se está haciendo. Muchas veces nosotros hacemos mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, sacamos resultados muy buenos, pero nos falta este último detalle que es la difusión. Mire cuántos años ya va usted en estas jornadas. Pues agradecerle el empeño suyo, igual a Brian por toda la gestión y coordinaciones. Yo entiendo el trabajo es fuerte, pero a la vez es gratificante. Entiendo ver todos los contactos que se puede hacer, todo el conocimiento que se puede compartir con la comunidad que nos interesa esta temática de ingeniería civil, específicamente el área de diseño estructural, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias de las palabras que me da pues el doctor Ayar. Él fue mi primer tutor. Él me dijo mi tesis de pregrado. Ahí yo tuve la suerte de tener su ejemplo.
tener su guía y ahí pues, me estrené pues como investigador. Con usted tengo mis primeras publicaciones, mis primeras charlas de conferencias, gracias a que el doctor Ayar me guió, ¿no? Como un buen tutor, me guió de la mano al camino que él conoce bien, que es la investigación. Me gustó y aquí me he quedado. Veamos qué más sigue trayéndonos el futuro. Así que muchas gracias, doctor Ayar. Muchas gracias también, Brian. Listo, entonces sigo con la presentación, ¿no es cierto? Sí, adelante, por favor. Ya deme un segundito que por alguna razón como que se me bloqueó. Ya ahí estamos. Ya. Bueno, esta temática es algo que ya la venimos trabajando bastante tiempo en la Politécnica Nacional. No es una idea, no es una idea mía, es una idea que la han trabajado bastante profesores de la Escuela Politécnica Nacional. Específicamente, yo puedo recordar este momento, pues el ingeniero Patricio Plasencia, el ingeniero Félix Vaca, el ingeniero Sigifredo Díaz, hablan bastante y han hecho algunos temas de tesis del enchape. Pues el enchape es lo que también se le conoce como el revoque con malla. En definitiva, nosotros tenemos unas paredes de mampostería, estas paredes les colocamos malla y sobre eso le colocamos mortero. Es una forma de reforzamiento y pues le hemos querido seguir estudiando porque vemos que hay muchas temáticas que todavía no se han desarrollado por completo. Por ejemplo, si yo les pregunto a mis colegas de acá del Ecuador, bueno, hagamos un reforzamiento con enchape, no tenemos un criterio claro de cómo hacer el diseño. Tal vez el diseño por fuerzas tengamos una noción bastante basada en la lógica y en la experiencia, pero si nosotros nos ponemos a plantearnos en la necesidad actual de hacer un diseño por desempeño, que es las exigencias que las nuevas generaciones estamos viviendo, pues ¿cuál es la guía para hacer un diseño por desempeño de un muro enchapado? ¿Cuáles son los niveles de daño de este muro enchapado? ¿Cuáles son las formas de falla de este muro enchapado? ¿Cómo lo podemos utilizar dentro de construcciones? Yo voy a hablar específicamente de mi experiencia de construcciones en el Ecuador. Mi gran preocupación es la construcción en el Ecuador. Sé que la construcción en el Ecuador es muy parecida a otros países en América del Sur y pues espero que este estudio también se lo pueda extrapolar a las experiencias de otros países. Entonces aquí viene la problemática. Miren esta linda foto. Es una foto en donde podemos ver pues toda la parte, digámoslo así, la parte centro-norte de Quito. Nos falta todo el sur, nos falta todo el norte. Ahora Quito es una ciudad extremadamente alargada, extremadamente pues extensa, ha crecido bastante, pero en esa foto pues ya podemos identificar que hay algunos edificios altos, ¿no? Edificios de más de unos 15 pisos. Se ve ahí al fondo la zona de la González Suárez, también se ve la zona de la Eloy Alfaro. Entonces son edificios ya altos, pero más hacia el occidente, o sea, más cercano de la foto, vemos un montón de viviendas que son de máximo unos 4 pisos, ¿ya? Y si nos vamos más al sur, igual el tope de las viviendas son 4 o 5 pisos. Si nos vamos más al norte, el tope de las viviendas, estamos hablando específicamente de las edificaciones de tipo de vivienda, son de hasta 4 pisos. Y ahí podemos ver algunos detalles, ¿no? Viviendas de 2 pisos, viviendas de 4 pisos, viviendas de 8 pisos. Voy a ver si puedo utilizar aquí un puntero. Déjenme ver. Sí, aquí está el puntero. Ya. Y viviendas de 8 pisos. Y hay estudios pues, realizados igual aquí en el Ecuador y vemos que alrededor del 80%, y eso poniendo un porcentaje bajo, alrededor del 80% de las viviendas en Quito son pórticos resistentes a momento. ¿Ya? Muy bien, son pórticos resistentes a aumento y lo interesante pues es que son pórticos que ya tienen sus 30 años de edad, por lo bajo. Yo, por ejemplo, les expongo mi caso personal. En mi casa mi casa está constituida por dos fases, la fase antigua o el ala antigua y el ala nueva. El ala antigua tiene ya como 60 años. El ala antigua es un sistema
una mezcla de todo, ¿no? Típico en el Ecuador. Pero los principales elementos que soportan la carga son paredes de ladrillo, ¿ya? Y el ala nueva el ala antigua tiene 60 años de haberse construido. Y el ala nueva es un sistema de pórtico resistente a momento de hormigón armado que ya va a cumplir como 30 años de haberse construido. Entonces, fueron diseñados con normas antiguas, fueron, realizados con unos conceptos que ahora, por ejemplo, ya no son, son permitidos. Por ejemplo, en el Ecuador vamos a encontrar bastantísimo lo que son las losas planas. Son estructuras muy flexibles. Y eso es lo que está construido en el país. 80% de la vivienda tiene esas características. Aquí viendo un poquito más esto de la problemática, enfoquémonos a esta parte de qué pasa si nosotros le pensamos y queremos hacer la evaluación de una estructura existente. Y bueno, no nos complicamos y decimos, bueno, vamos, intentamos de primero al pórtico, ¿no? Obviamente, si es que queremos hacer una evaluación de una estructura existente, la evaluación debería contemplar muchas otras condiciones como la influencia de la mampostería, que a su vez afecta el comportamiento que nosotros le estimamos en el diseño inicial. Pero comencemos con el pórtico sencillo, sin pensar en la complicación de incluir la mampostería, porque eso ya implica modelos más refinados, conocimientos, experiencias mayor experiencia en la modelación, en el diseño, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos estas estructuras únicamente porticadas y hiciéramos las evaluaciones, pues por suerte en el Centro de Investigación de la Vivienda hemos tenido la oportunidad de vivir ya, de conocer algunos proyectos reales, alrededor de unos 5 o 6 proyectos que hemos hecho la evaluación. Y pues al realizar primero esta evaluación únicamente considerando los pórticos, encontramos que hay dos parámetros que nos dicen, miren, estos pórticos son demasiado flexibles. El primero es que las derivas de estas estructuras sobrepasan el 2%, ¿ya? Y el segundo, este parámetro que lo vemos acá, este teta delta, que vendría a ser un índice de estabilidad, nos dice que el momento de volteo producido por la carga sísmica, que es el cortante por H, digámoslo así, ¿ya? Cortante por H es el momento de volteo producido por la carga sísmica. Y el delta por P es el momento de volteo producido por el peso propio de la estructura y por los desplazamientos que el sismo provoca. Si nosotros hacemos una comparación de qué porcentaje es el momento de volteo producido por el peso propio, vemos que este momento de volteo por el peso propio es mayor al 30% del momento de volteo de las fuerzas sísmicas. Entonces, nuestras estructuras se están desplazando de tal manera, con un desplazamiento tal que el peso propio es el 30% del momento de volteo producido por el sismo. ¿Ya? Entonces, ese es un valor súper alto. Estas dos condiciones, pues, indican que estas estructuras son demasiado flexibles y que entran en un estado de inestabilidad. Pueden colapsar por su propio peso. ¿De acuerdo? Muy bien, yo esto he discutido en algunas ocasiones con mi papá. Mi papá es ingeniero civil. El, el, em, Me parece que mi papá tiene la edad del doctor Aguiar y él es, el doctor Aguiar es de la Nacional. Mi papá es de la Universidad Central, pero son contemporáneos, ¿no? Y cuando yo discuto esto con mi padre, él dice, no, pues es que esas derivas, tú tienes que contemplar la presencia de la mampostería. Y sí, en efecto, la mampostería va a rigidizar mi estructura. Pero la pregunta es, ¿hemos contemplado hace 30 años la influencia de la mampostería? ¿Hemos incluido en el diseño? ¿Hemos utilizado bloques de una resistencia buena para que se considere como un elemento estructural? Pues la verdad es que no. Entonces, al tener esas incertidumbres de si la mampostería va a aportar o no, en efecto, la mampostería va a aumentar la rigidez, pero también va a dar lugar a fallas más críticas que son locales. Entonces, y ahí recuerdo una de las exposiciones que recientemente se presentaron, el ingeniero Daniel Elbay.
ya presentó resultados de qué es lo que sucede si nosotros contemplamos la influencia de la mampostería en la formación de las columnas cortas ante ante amenazas, ante sismos de periodos de retorno pequeños, frecuentes, se esperaría la falla de esas columnas, fallas por corte, y si eso lo traducimos a desempeño, es colapso, ¿no es cierto? Entonces, pues esto de darle nuestra confianza, nuestra esperanza a las mamposterías, pues no es correcto, al menos que nosotros hagamos un diseño de esas mamposterías, la influencia de esas mamposterías en nuestra estructura, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos mamposterías muy frágiles en el Ecuador. La falla de estas mamposterías está, ahí hemos puesto alrededor del 5 por mil, derivas del 5 por mil, pero en realidad podemos tener del 2 por mil. La mampostería en el Ecuador generalmente pues no se le piensa como estructural, sino más bien para divisiones. Como es para divisiones, utilizamos material bloques que no son buenos, sino los más baratos. Y pues imagínense que a estas derivas tan pequeñas del 2 por mil, se rompan las mamposterías, ¿no? Se caigan las mamposterías, queden los, los pórticos ya sueltos y que estos pórticos sean demasiado flexibles, pues estamos en una condición en donde si nosotros hacemos la evaluación de estas estructuras, tal cual están construidas en el Ecuador, el 80% de las estructuras tal cual están construidas en el Ecuador, pues la conclusión del desempeño de estas estructuras a ojo cerrado es colapso, ¿ya? Y es un colapso que yo le llamaría un colapso, pues, hiperfrágil, ¿ya? Es cierto que la estructura se desplazó bastante, pero lo importante del desempeño no solo es que se desplace bastante, sino que mm, soporte ese desplazamiento sin perder resistencia. El rato que le doy desplazamiento y pierde abruptamente la resistencia es un colapso hiperfrágil, que sería el que lo tendríamos por este problema de un índice de estabilidad mayor del 30%. ¿Ya? Entonces, nuestras estructuras dicen, no, pues es que el pórtico está súper flexible, flexibilidad a veces lo relacionamos a ductilidad y no es así, pues ductilidad es la capacidad de desplazarse manteniendo la resistencia. Ahora, si nosotros tenemos una capacidad de desplazamiento alto y le desplazamos un poquito más y se cae por efectos P delta, por inestabilidad, pues es una falla hiperfrágil, muy frágil. Y encima más las fallas de las mamposterías, fallas de la mampostería al 2 por mil, es hiperfrágil, o sea, ni bien le desplazamos, se están rompiendo. Ahora, pensemos en los últimos sismos que hemos tenido aquí en Quito, sismos pequeñitos. Yo veo las mamposterías de mi casa y las mamposterías de mi casa ya están fisuradas. Y mucha gente después del sismo dice, no, es que ya está fisurada la mampostería. Pues tiene que fisurarse la mampostería porque es una mampostería muy frágil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto de los enchapes? Nosotros queremos proponer un sistema de reforzamiento que sea económico. Eso es lo que más le interesa al ecuatoriano. No sea al sudamericano, pero yo voy a hablar de los ecuatorianos. A los ecuatorianos, el rato que nos topan el bolsillo, ese es el parámetro fundamental para nuestra decisión, ¿ya? Siempre buscamos lo más económico y pues si nosotros proponemos métodos de reforzamiento que están ya ampliamente desarrollados en el medio, pues obviamente van a ser efectivos, van a ser buenos, pero a la vez van a ser costosos. Si nosotros revisamos un poquito la literatura, lo más conveniente en cuanto a costo en reforzamiento serían muros de hormigón armado, diagonales rigidizadoras, y si nosotros planteamos eso, aún así el ecuatoriano va a pensar de que es muy costoso. Entonces tenemos que ver alguna manera que sea más económico, principalmente, ¿no? Para el ecuatoriano. Segundo, que sea fácil de implementar y que en tiempos, pues su implementación también no implique mucho tiempo de implementación. Y pues el enchape es una opción que cae dentro de estas características. Es económico, el tiempo de implementación es adecuado, em, no es complicado de ejecutar
Y antes que todo, pues está resolviendo estos dos problemas que estábamos mencionando antes. Uno son las excesivas derivas. Si es una estructura súper flexible, tenemos que darle más rigidez, tenemos que ponerle un elemento que le dé mayor rigidez. La siguiente es, si las mamposterías se rompen a derivas tan pequeñas, pues tenemos que colocar algo en las mamposterías que evite la influencia de las mamposterías en la estructura y segundo, que evite pues el colapso de estos elementos mamposterías que son razón de muchas fatalidades durante eventos sísmicos. El contenido de esta presentación pues consta de tres componentes. Primero voy a hablar de una calibración. Pues vamos a hacer diseño. Queremos darle al ingeniero practicante, al ingeniero de la empresa, queremos darle un procedimiento, una metodología que él puede implementar para realizar el diseño de sus propios muros de mortero o enchape. El segundo, me voy a meter a la parte del diseño. ¿Cómo nosotros podemos realizar un diseño adecuado de este tipo de reforzamientos? Y el tercero, unos ejemplos de aplicación práctica ya de algunos casos prácticos que en el Centro de Investigación de la Vivienda hemos tenido la oportunidad de ya no solo hacer el diseño, sino también de implementarlo ya en las estructuras. Y ahí en ese camino de estudiar, de tratar de resolver de encontrar la forma práctica de construir y de ejecutarlo, pues estamos creciendo en el conocimiento de esta tecnología para realizar reforzamiento. Muy bien, comencemos hablando de la importancia del diagrama momento-curvatura, pues hablándoles un poquito de mi trayectoria. Yo desde que he sido estudiante de ingeniería civil siempre he tenido como algo me ha faltado. Siempre he sentido incertidumbre de todos los diseños que he estado haciendo. Algo no los entiendo por completo. Y eso en lo particular a mí me molesta bastante, me produce inseguridad, me produce preocupación. Una de las temáticas que más me ha abierto la mente y el entendimiento para realizar diseño es entender el diagrama momento-curvatura. Esto de aquí, la primera vez que hice diagrama momento-curvatura, no lo hice en pregrado, lo hice en posgrado y me acuerdo que tomé como referencia un libro del doctor Aguiar, me parece que es un libro de curvas de fragilidad en edificios de hormigón armado. Y ahí él explicaba de una manera sencilla cómo hacer el diagrama momento-curvatura de secciones. Entonces tomé esa referencia, la repliqué pero todavía no la entendía. Y ya en el doctorado, pues ahí se complementó todo esto con la formación que tuve allá, en donde se enfocaban principalmente a entender el diagrama momento-curvatura como base fundamental para nosotros realizar diseño por desempeño. Entonces, al entender esta relación del diagrama momento-curvatura en el diseño por desempeño, pues me ha explicado todo lo que alguna vez lo hacía mecánicamente y no lo entendía. Entonces yo recomiendo fuertemente en nuestros cursos de diseño estructural hacer énfasis en el diagrama momento-curvatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una sección original. Esta es la sección en donde vemos qué es lo que sucede cuando nosotros enchapamos. Nosotros al enchapar estamos transformando un pórtico, estamos transformándolo en un muro. Ahora, no es un muro dúctil, no es un muro dúctil. Es un muro que está constituido en los elementos de borde. Tenemos las columnas del pórtico y en la pantalla del muro tenemos el alma del enchape, ¿no es cierto? Tenemos también los bloques. Ahora, nosotros para nuestro análisis estamos despreciando el bloque. El bloque para el diagrama momento-curvatura hemos encontrado que no influye. ¿Ya? El bloque nos da una mayor resistencia a corte de la sección, pero en cuanto a resistencia a flexión, no nos aporta. Le podemos despreciar totalmente el bloque y no nos está aportando. El rato que nosotros ponemos, aquí pueden ver la pantalla de mortero en un lado y la pantalla de mortero en el otro lado, podemos
traducir esta o transformar esta sección a la sección que vemos acá abajo, en donde hemos unido las dos pantallas en una sola y esto ya tiene más o menos la forma de un muro. Obviamente, como les comento, no es un muro dúctil. Aquí estoy comenzando a ver si es que le comenzamos a llamar a esto un muro frágil, ¿ya? Uno escucha la palabra frágil y ya dice, no, esto no está bien, las cosas tienen que ser dúctiles. Sí, en un mundo perfecto, los sistemas tienen que ser dúctiles. En un mundo perfecto yo colocaría muros dúctiles en las estructuras, pero no es un mundo perfecto. Y si yo puedo resolver los problemas con un elemento frágil, pues lo voy a hacer teniendo todas las consideraciones de qué implica el diseño de un elemento frágil. Vamos avanzando. Miren, entonces ya les comento, yo en los últimos 2 semestres he dicho, hay algo que tengo que cambiar en mi materia. Mi materia que estoy dictando en este momento es diseño de proyectos estructurales. En definitiva, tomamos una estructura y la comenzamos a diseñar. Todo el edificio, ¿no? Comenzamos a hacer el diseño de todo el edificio. Y sí, en efecto, eso es importante para los estudiantes, pero en un inicio yo estaba enfocado nuevamente en diseñar pórticos. Entonces agarrábamos y diseñábamos el pórtico y le metíamos desempeño en el pórtico, pero digo, no, pues si les estamos a los estudiantes todavía enseñando todo el tiempo pórtico, 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 ellos salen y lo único que saben hacer es pórticos. Entonces lo que he tomado como decisión es que desde hace ya unos 2 o 3 semestres, me enfoco en el diseño sísmico de la estructura, pero el diseño sísmico enfocado a que las cargas sísmicas van a ser soportadas por muros estructurales. ¿Ya? Ellos ya saben diseñar pórticos, entonces aprovecho este curso adicional para complementar todo lo que ellos ya saben, incorporarle el diseño de pórticos. Y nos estamos metiendo ya en un diseño del pórtico por desempeño. Y el primer paso es encontrar el diagrama momento, curvatura de una sección de muro, cualquiera de estas. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una prueba que les hemos tomado hace unos meses a los estudiantes de diseño de proyectos estructurales. Sí les cuesta un poquito a los estudiantes, pero ya que se les explica, hacen unos trabajos muy buenos de esta temática. Los trabajos que me entregaron fueron muy buenos. Yo estoy muy contento con el desempeño de los estudiantes al aprender esto, ¿no? Son mentes jóvenes, asimilan rápido las cosas y pues se ven obligados a tener que aprender bien porque tienen que pasar el curso. Y bueno, de parte de los docentes, pues siempre nos enfocamos de hacer la mejor explicación para que no solo se quede en una mera teoría, sino que ellos encuentren la razón práctica de por qué están aprendiendo esto. Entonces aquí es una sección un poco compleja. Que ellos tienen que realizar el momento curvatura. Fíjense lo que se les pide encontrar la primera afluencia, momento de primera afluencia, curvatura de estado límite de serviciabilidad, momento de estado límite de serviciabilidad y que nos tracen el diagrama momento curvatura. Entonces, ellos aprenden a trazar el diagrama momento curvatura con estos dos puntos. El punto de primera afluencia y un punto de estado límite. Con eso ellos trazan el momento curvatura simplificado bilineal. Y esta prueba, pues, se les tomó únicamente con una calculadora, papel y lápiz, ¿ya? Entonces, uno, si es que ya maneja un poquito de diagrama momento de curvatura, decir, ay, una calculadora, papel y lápiz, esa sección sí está un poquito complicada. Los estudiantes tienen que hacer algunas iteraciones, unas tres, al menos unas 3 o 4 iteraciones, para poder resolver estos puntos que necesito. Y bueno, pues lo importante aquí es que se les quiere mostrar a los estudiantes que ellos no necesitan un programa computacional. Esto se calcula con calculadora, papel y lápiz. Y esto en el posgrado fue algo que a mí me marcó durísimo. La escuela a la que me metí a estudiar era todo con calculadora, papel y lápiz. Y yo venía de una experiencia en donde me gustaba hacer bastante hojas de cálculo, ¿cómo se llama? Programas, especialmente el uso de programas para resolver todo. Y perdía yo la sensibilidad de qué es lo que se estaba haciendo. Pero aquí haciendo esta prueba con calculadora, papel y lápiz, pues uno tiene que entender bien los conceptos, tiene que saber lo que está haciendo y tiene que saber por qué lo hace.
y cómo lo vuelve efectivo para lograr terminar el examen. Ya, como comentario, pues hubieron algunas personas que lograron sacar el examen, un gran porcentaje que dio un buen esfuerzo y hicieron bien los pasos por algunos pequeños errores. Obviamente, cuando uno hace cálculo a mano puede cometer errores, no llegan a la respuesta. Y pues un pequeño porcentaje que sí, pues tuvo bastante problema. ¿Ya? Pero estoy bastante contento con el desempeño y con el crecimiento que han tenido los chicos en esta temática. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros, como les comento, lo primero es el diagrama momento-curvatura. ¿Ya? Una vez que nosotros determinamos la curvatura relacionado a un estado límite, vendría a ser esta curvatura U. Nosotros pues podemos aplicar modelos que ya están en la literatura bastante explicados, bastante verificados, bastante desarrollados, como es el modelo de la rótula plástica. Y cuando yo comencé a entender esto, fue la primera vez en donde en realidad entendí en qué consistía la rótula plástica, desde un enfoque de resistencia de materiales, desde un enfoque matemático también. Pues aquí podemos ver esta línea curva. Es la distribución de curvatura llamémoslo así, nuestro muro. Aquí vemos la distribución de momentos de nuestro muro y cuando nosotros le empujamos bastante al muro, pues la curvatura toma esta configuración. Recordemos, curvatura es momento sobre EI, ¿ya? Y claro, si nosotros queremos encontrar la rotación en este punto o el desplazamiento en este punto, lo que nosotros tenemos que aplicar es el primero y segundo teorema de Moore o el primero y segundo teorema de área-momento. Esto es resistencia de materiales. Nosotros lo estudiábamos si teníamos un volado, pues la distribución de curvatura era un triángulo, ¿ya? En el rango lineal. Ahora, si estamos en el rango no lineal, pues deja de ser un triángulo, es triangular hasta cierta parte y después toma una configuración curva, porque el momento no crece a la misma al nivel que crece la curvatura, la curvatura crece más y el momento comienza a crecer menos, 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 menos. Y pues tenemos esta distribución. Y pues yo justo, pues estaba justo dictando estas clases de resistencia de materiales, los teoremas de Moore, y llego al posgrado y me encuentro que es lo mismo, solo que ahora necesitamos utilizar pues una curvatura de un estado límite, una curvatura que está en el rango no lineal. Y pues obviamente pues integrar esto es un dolor de cabeza. Entonces los autores dicen, no, pues si decimos tienen que integrar esto, que sería lo estrictamente matemáticamente correcto, pues dice, no, eso no va a ser nadie. Tenemos que encontrar una distribución de curvatura equivalente. Esta la transforman en un triángulo y en un rectángulo. Entonces, este rectángulo, el área de este rectángulo, ¿qué es? El área de este rectángulo es una rotación concentrada en la base. ¿Y qué es una rótula plástica? Es una rotación concentrada en un extremo. Entonces, el método de la rótula plástica no es nada más que encontrar este triángulo y este rectángulo, que fíjense que son función de la curvatura de límite, la curvatura límite que hemos decidido del nivel de daño que queramos nosotros diseñar. Y hay otros diseñadores que se van por el lado de seguridad y toman otros Rs, otros Rs más bajos. Por ende, las fuerzas sísmicas aumentan. Y fíjense que por eso lo llamo subjetivo, porque uno dice, no, pues yo juego al límite superior, y otro dice, no, yo soy más conservador y me voy hacia abajo. Pero, ¿cuál es la justificación de ese R? Entonces, el rato que nosotros utilicemos un R para nuestro diseño tiene una gran falencia. Ese R es subjetivo, ¿ya? No hay una justificación clara y nos permite el código tomarlo al máximo o algún valor menor. Entonces, es decisión del diseñador. Y por ende, esas fuerzas sísmicas que nosotros encontramos están sesgadas a la decisión que nosotros tomemos. Otra de las condiciones de esto es el amortiguamiento de la estructura, pues tomamos siempre amortiguamientos del 5%. Y en realidad, una estructura, el momento que ya se daña, deja de tener un amortiguamiento del 5%, el amortiguamiento de la estructura aumenta. Entonces, todos esos parámetros nosotros tenemos que contemplarlos
Y en esta metodología de entenderle al muro como un volado, entender la importancia del momento curvatura, entender la rótula plástica, poder calcular la curva de capacidad a mano, poder encontrar el punto de desempeño a mano, pues nos aclara los conceptos y nos vuelve transparente el procedimiento, ¿ya? Con las justificaciones respectivas de por qué o qué estamos haciendo. Entonces, como les comento, ahora ya mis estudiantes dejan de usar el programa y para las fuerzas sísmicas, obviamente estamos hablando de estructuras soportadas por muros, ellos tienen que em, ellos tienen que encontrar el cortante sísmico y el momento sísmico a mano, que lo consiguen en una hoja de Excel o si lo hacen a mano en 2 páginas, ¿ya? A eso se resume el cálculo sísmico de este tipo de estructuras. Entonces aquí vemos pues hay algunas componentes, ¿no? Otra cosa importantísima es esta longitud de rótula plástica. Pues todo esto es, todo este modelo se debe a una calibración experimental y analítica de este LP. Este LP es la altura del rectángulo. Y si yo conozco la curvatura plástica, yo conozco la altura del rectángulo, conozco el área del rectángulo, conozco la rotación en la base del rectángulo, la rotación concentrada debido a una rótula plástica en la base de mi muro. Y ahí se simplifica el procedimiento de diseño, ¿no? Otra vez es como que se cuelga un poquito mi... Eso ya corrió. Ya. Entonces, aprendemos a encontrar la curvatura a mano. Aprendemos el método de la rótula plástica, que no es más que un triángulo y un rectángulo. Y esto nos permite poder hacer cálculos de curvas de capacidad a mano. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 2 curvas de capacidad. La gris es la curva de capacidad que nosotros la calculamos a mano. Y entre punteada tenemos una curva de capacidad experimental. Entonces, en este punto dijimos, bueno, ya entendemos esto de momento curvatura, ya entendemos esto de la rótula plástica, ya sabemos calcular la curva de capacidad a mano. Em, ¿Cómo verifico que eso esté funcionando en el enchape? ¿Ya? Porque eso, como ustedes verán, esas ecuaciones son principalmente calibradas para muros y hormigón armado. Entonces, hagamos una verificación ahí sí tenemos que lanzarnos a la parte experimental. Y en aquel entonces, pues teníamos, por suerte, una pared enchapada, ensayada en el Centro de Investigación de la Vivienda, en una de las tesis que se realizaron en 2017 por Diego Albuja y Jonathan Pantoja. ¿Ya? Entonces teníamos el ensayo y pues si ustedes comparan la una versus la otra, tiene bastante parecido. Hay unas zonas en donde hay como una diferencia. Por ejemplo, esto hasta unos 2 centímetros de desplazamiento pues es bastante congruente. ¿Qué es lo que pasa en esta caída? Ahí hay que entender bien la parte experimental. Esta caída se debió a que nuestra pared comenzó a no trabajar en el plano, ¿cómo se llama? En el plano fuerte, sino que trató de rotar, ¿ya? No teníamos una restricción fuera del plano y por ende trató de tener un pandeo lateral torsional, ¿de acuerdo? Y este es un comportamiento que pues se sale de lo que nosotros planteamos en el cálculo a mano. En el cálculo a mano decimos nunca sucede esta torsión que hace que obviamente reduzca la resistencia de la estructura, ¿ya? Y en una estructura real pues los pórticos van a estar bien anclados a una losa, van a estar bien anclados a otros elementos que van a evitar esta torsión crítica que la vimos en el ensayo. Entonces aquí pueden ver en la parte de arriba que no hay ninguna restricción para que trabaje fuera del plano y de repente cuando lo estábamos empujando comenzó a trabajar fuera del plano. Por eso hay esta caída. Pero si comparamos la curva, el benchmark es la curva que nosotros calculamos a mano y la otra es la curva de capacidad experimental. Pero podemos demostrar que utilizando el momento de curvatura, o utilizando el modelo de rótula plástica de Presley, y calculando la curva de capacidad a mano, podemos hacer buenas estimaciones y que se parecen a lo experimental. Ahora, yo podría seguir ensayando más cosas experimentales, que es lo que vamos a hacer a futuro,
pero por el momento no tengo esos ensayos experimentales, así que tengo que encontrar curvas analíticas utilizando momento curvatura, utilizando rótula plástica y utilizando el cálculo de la curva de capacidad a mano, ¿ya? Estamos verificando que funciona, que es parecido a lo experimentado. Ya, entonces, lo siguiente es, si yo le pido esto a cualquier profesional actual, me va a decir, no, no es atractivo para mí. El cálculo a mano ya no es algo atractivo para el medio, es muy necesario, es una herramienta muy poderosa, pero no es atractivo. O sea, los jóvenes quieren, los jóvenes y los profesionales actuales, todos quieren el programa computacional, que el programa computacional resuelve el problema. Y bueno, pues veamos alguna solución dentro de un programa computacional, porque inicialmente nosotros queríamos hacer estas curvas de capacidad sin la curva de capacidad de mano, sino directo en un programa computacional. Y ese fue nuestro primer paso y ese va a ser nuestro primer error. ¿Por qué? Porque pensábamos que el programa lo resuelve todo y siguiendo la guía del programa nos iba a dar resultados correctos. Seguimos la guía del programa, seguimos los pasos, sacamos una curva de capacidad y al compararla con la que nosotros sacamos a mano, vamos a ver que hay diferencias. Entonces había que entender mejor cómo hacer la modelación, pero eso no está escrito, eso no está en el manual del usuario. Y especialmente para estas estructuras que pues no hay mucha experiencia en la modelación o ustedes encontrarán o habrán tenido alguna experiencia de cómo modelar estos enchapes. Fíjense que el enchape tiene una complicación, que los elementos de borde, las columnas existentes, son de hormigón armado de resistencia adecuada, unos 240, 280, ¿ya? Tiene acero de FY 4200, pero en el alma nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Mortero, que es un hormigón de baja resistencia. Y tenemos malla, que es un acero de alta resistencia, pero de una capacidad de formación muy baja. Se fractura muy rápidamente la malla, ¿ya? Entonces, modelar todo eso en un programa computacional que antes no se lo fue pensado para enchape, puede dar lugar a errores. Y eso vamos a demostrarlo en esta presentación. Entonces, lo que nosotros encontramos es que, pues, en el programa nos decía, usted coloque la columna de borde, coloque la otra columna de borde y en el centro póngale un muro. Solo había que hacer eso. Literalmente, el programa ya hacía la conectividad de estos elementos, pero cuando nosotros le modelábamos de esta manera, así como lo vemos aquí a la izquierda, no nos salían las respuestas que teníamos a mano. Y a mano, yo tengo la verificación que hice con el ensayo experimental. Entonces, a mano no está mal. Lo que está mal es el programa. Y bueno, el programa no está mal. Lo que está mal es lo que yo ingresé. Y en parte no tengo completamente la culpa porque no tenía la guía de cómo hacerlo. Entonces, prueba error, nos dimos cuenta que cuando nosotros hacemos esta modelación de colocar elemento de borde de un tipo de material, elemento de borde de otro tipo de material, y aquí en el medio colocar una pared, pues esta pared, pues porque es de otros materiales diferentes a los elementos de borde, necesitamos colocar unos puntos intermedios de conectividad adicionales que anclen la pantalla a los elementos de borde. Como lo tenemos aquí y como indicaba el programa, pues únicamente había que ingresarlos y no nos mencionaba nada de colocar estos elementos adicionales aquí en el centro. Entonces aquí vemos un modelo ya corregido en donde a las columnas, por ejemplo, las dividimos en la mitad, a la pantalla la dividimos en la mitad y en el medio, fíjense que colocamos un brazo rígido que lo que está haciendo es está acoplando los elementos de borde con la pantalla. ¿Ya? Entonces aquí se asignó un nudo máster y se le conectó a unos nudos esclavos y esos nudos esclavos tienen desplazamiento y rotación igual al nudo máster. Entonces estamos asignando un brazo rígido. Miren lo que les estoy planteando. En línea entrepunteada está la curva
de capacidad a mano. Yo no, yo planteé algunas geometrías de muros. Entonces, esto lo realizamos con, pues, con la colaboración de la ingeniera Melissa Herrera, igual del Centro de Investigación de la Vivienda. Melissa trajo esta necesidad, trabajamos con ella y en esta prueba-error, en este aprende y en el camino pues logramos encontrar pues esta falencia. Miren, em, esta es la curva de capacidad a mano, la que está punteada. Y la que me bota el programa es esta curva negra para esta pared que es una pared corta, ¿ya? Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la correcta? Yo tengo cómo verificar que la que está calculada a mano es correcta, ¿ya? ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es que si ustedes ven la fuerza que absorbe la del programa, es mucho menor que la fuerza que absorbe la calculada a mano. Eso quiere decir que si yo hiciera un diseño a corte y a flexión de este muro, estaría subestimando la fuerza de corte que estaría llegando a la pared. Entonces, esta es la curva de capacidad, ¿no? La curva de capacidad de esta pared. La curva de capacidad nos dice cuál es la fuerza cortante que va a llegar a la curva al muro. Y en este caso diríamos que sería unos 450 kilonewtons. Mientras que en realidad va a llegar a unos 580, 590 kilonewtons. Y si nosotros hacemos el diseño a corte, es un diseño que tiene que ser muy conservador y tiene que ser con mucho cuidado. Si yo tengo este error de fuerza que va a estar actuando y hago el diseño a corte, pues la pared va a fallar a corte. Y la falla a corte es una falla relacionada a colapso que no queremos en este tipo de muros, ni en cualquier tipo de muros que exista. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos este brazo rígido en el centro, miren, es igual una relación de aspecto de 1 a 1, y se reduce el error. En paredes pequeñas encontramos que con un solo, ¿cómo se llama? Con un solo brazo rígido no es suficiente, debemos poner al menos unos dos brazos rígidos y este error se reduce. ¿Ya? Ya les voy a dar un link del paper donde están diferentes relaciones de aspecto. Y este error que tenemos acá se va reduciendo, pero del que teníamos antes a este se mejora muchísimo más la estimación con el programa computacional. ¿Ya? Aclarando, ¿no? Que no necesitaría yo el programa computacional si ya sé calcular esto a mano. Pero nuevamente, cuando hacemos, yo que sé, algún estudio de investigación en donde necesitamos hacer análisis incrementales, imagínense eso hacer a mano, eso sí ya no tiene sentido, ¿no? Porque es muchos análisis, cientos de análisis, imposible de hacerlo a mano. Necesito un programa computacional que esté bien calibrado, que es lo que estamos haciendo. Miren en este muro de relación de aspecto, me parece que es de 2, ¿sí? Una relación de aspecto de 2. Sin el brazo intermedio, vemos que este está llegando como a 300 kilonewtons y la máxima fuerza del computacional está entre 210 kilonewtons. Entonces existe una diferencia de la fuerza cortante a la cual yo voy a hacer el diseño. Y si es que yo no utilizo esta fuerza mayor que es alrededor de 300 kilonewtons, pues obviamente mi muro va a fallar a corte. Estoy tomando un valor menor para el diseño si es que utilizo este programa computacional sin una discretización. Al incluir la discretización, y no solo es discretizar, sino también colocar el brazo rígido, miren el acercamiento. Entonces, ya tengo yo una seguridad de cómo utilizar ese programa computacional, cuáles son las condiciones que tengo que incorporar, y está esto ya descrito en un artículo científico que ustedes pueden tener acceso. Y la justificación teórica detrás de esta necesidad de discretizar y de incluir estas restricciones o constricciones adicionales, ¿ya? Para tener una buena estimación del cortante que va a llegar al muro para nosotros poder hacer un adecuado diseño a corte y también del momento que va a absorber el muro para hacer el respectivo diseño a flexión. Entonces, este es el paper que se realizó. Es un trabajo realizado en colaboración con Melissa Herrera. Melissa vino y dijo, mire, yo quiero utilizar el muro ¿cómo se llama? La pared esta experimental que teníamos de Albuja y Pantoja. Y decía Melissa, pues ahí vamos en el programa y vamos cambiando los parámetros hasta que salga la curva de capacidad.
Y esa es una práctica que la hacemos bastante, pero fíjense que implica que no estoy entendiendo cómo se está generando esa curva de capacidad. ¿Por qué? Porque dependo del programa, ¿ya? Entonces, cuando hacíamos esto con Melissa, yo digo, oye, Melissa, y comenzaba a calibrarse metiendo algunos valores un poquito fuera de los parámetros esperados. Digo, no, estos valores no podríamos poner estos valores por más que estén calibrando la curva. Y no quiere decir que estemos calibrando la curva, estamos diciendo que estamos metiendo unos valores que están cuadrando el resultado experimental, pero podrían dar esta calibración sin la necesidad de ser correctos. Y eso, pues lo verificamos el rato que hicimos el cálculo de la curva de capacidad a mano. Teniendo esta curva de capacidad a mano, ya estábamos seguros de que lo experimental y lo a mano están bien, entonces el computacional tiene que cuadrarse a estos otros dos. Muy bien, entonces hablemos ahora un poquito de las formas de falla de los muros enchapados. Entonces tenemos una falla de corte o de tensión diagonal como es el que está en la izquierda y una falla a flexión como es el que está en la derecha. Los dos son tipos de falla. No es que el muro enchapado va a evitar que vaya a fallar su estructura, no. Su estructura tiene que dañarse. Tal vez aquí falla, está tal vez mal utilizado sería daño, aunque no, en tensión diagonal sí es falla. En flexión sería un daño a flexión, porque falla estaría más como relacionado a colapso. Y en flexión tenemos varios niveles de daño antes de llegar a colapso, ¿no? Entonces, nosotros queremos evitar esta diagonal, esta fisura diagonal. Y pues el enchape, al tener estos refuerzos transversales, lo que está haciendo es cosiendo esa fisura diagonal, ¿ya? Entonces el enchape ayuda a evitar la fisura diagonal y nosotros tenemos que anclar, fíjense, esto es súper importante. La malla no está anclada a la cimentación. Para que un muro trabaje, necesita estar anclado a la cimentación. Lo que está anclando al muro son las columnas y se necesita un refuerzo adicional. Pueden ser estas X o también pueden ser unos chicotes verticales que lo que hagan es anclar la pantalla a la cimentación, ¿ya? Y de esa manera hacer que el muro trabaje a tensión y cierre la fisura a tensión en la base del muro, ¿ya? Los dos son tipos de daño. El de la izquierda, es un daño que el desempeño corresponde a colapso. Y el segundo, el de falla flexión, nosotros podemos tener varios daños. Dentro de estos tenemos daños moderados, otros más grandes que implican reforzamiento, otros más grandes que implican que no colapsó la estructura, pero que ya necesita derrocarse y volver a construir. Entonces, si a mí me ponen en una balanza entre qué tipo de daño yo quiero en mi muro, pues no quiero tensión diagonal, no quiero corte, yo quiero un daño a fricción, porque el daño a fricción me permite desarrollar una cierta capacidad de desplazamiento y este daño a fricción dentro de un cierto rango puede ser reparable. ¿Ya? El daño a corte, pues nos toca botar el muro y construir nuevamente el muro. El daño a fricción, nosotros lo podemos reparar sin necesidad de botar el muro. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Entonces, ¿cómo nosotros planteamos realizar el diseño? Ya hemos calibrado un modelo, ya estamos planteando en el paper este que hicimos con Melissa y los otros colaboradores también, ya planteamos cómo modelar para que ustedes puedan determinar esta curva de capacidad del muro, teniendo una seguridad de que esa curva de capacidad es correcta porque va a salir similar a la calculada a mano. Y lo que nosotros planteamos es decir, bueno, no queremos que suceda el corte, entonces lo primerito que vamos a hacer es pues hacerle un diseño a corte, ¿ya? Este es un ejemplo de un edificio de 5 pisos. Vemos que aquí hay unos muros en planta, son los más oscuritos. Y aquí vemos una vista en elevación. Hemos colocado un muro en uno de los vanos de los pórticos. Le hemos colocado los brazos rígidos. Estos brazos rígidos, algo interesante, necesitan colocarse únicamente en los primeros pisos, dos, tres primeros pisos. No necesita colocarse en todo el edificio. Con dos, como hemos colocado aquí, ya tenemos una curva adecuada. Y esta curvita que ustedes le ven, no es la curva de capacidad del edificio, es la curva de capacidad del muro. Y nos está dando que este sería el desplazamiento para 475 años y este sería el desplazamiento para 2500 años y su correspondiente fuerza cortante para la cual nosotros deberíamos hacer el diseño a corte. Entonces aquí nosotros estamos encontrando
un cortante de demanda. Y, y lo que debemos procurar es que nuestro cortante de demanda, por ejemplo, aquí tenemos unos 1400, no sé si está el valor. No, bueno, serían unos 1400 kilonewtons para un sismo de 475 años y unos 1500 kilonewtons para un sismo de 2500 años. Eso es lo que llegaría al muro, ¿ya? Esta es la curva de capacidad y esto es lo que llega al muro debido al armado que tiene el muro, que es dependiente de las columnas y es dependiente de la malla que nosotros colocamos. Entonces, lo que debemos procurar es que el alma, el espesor de nuestro muro y el armado transversal de la malla nos dé el cortante resistente. Entonces, fíjense que aquí para este murito que hemos colocado, tenemos un cortante resistente reducido de 1900 kilonewtons. Lo que soporta el muro son 1900 kilonewtons. ¿Y qué le estoy cargando? En 2000, en un sismo de 2500 años de periodo de retorno, le estoy cargando 1500. ¿Qué quiere decir? No va a fallar a corte. Pero como se va a desplazar en esta curva, va a alcanzar niveles de daño a flexión. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es diseño a corte del ACI. El cortante nominal depende del aporte de corte del mortero y del acero. El acero puede ser de la malla o también puede ser aceros adicionales de refuerzo. Ya vamos a ver eso. El cortante tiene que mayorarse por sobreresistencia y por amplificación dinámica y no tiene que ser mayor que 3 veces el cortante de análisis. Y con esto nosotros nos mandamos al diseño. Entonces, fíjense que desde el diseño, desde la ACI, hay esta precaución, hay este cuidado de que no falle a corte. Entonces, le estamos pensando a nuestro muro enchapado ya como un muro de hormigón armado, recordando que no es un muro dúctil, es un muro frágil y hacemos el diseño convencional. Bueno, sabemos que no va a fallar a corte, ¿no? Entonces, eso es lo primerito. Hacemos un chequeo de un diseño a corte por capacidad y no falla a corte. Pero como mi muro va a tener estos desplazamientos, ¿ya? Vamos a tener niveles de daño a flexión. Entonces, estos niveles de daño a flexión los hemos planteado. Ustedes buscan en la literatura y pues para enchape no van a encontrar desempeño, ¿ya? ¿Y qué desempeño tomo? Tomo el desempeño de hormigón armado. Esto era lo que íbamos a hacer inicialmente con Melissa, pero esos momentos, en esas decisiones hay que sentarse un rato, respirar hondo, pensar un poquito, dejar pasar un día de trabajo y tomar una buena decisión. No podemos utilizar ¿y qué fue lo que decidimos con ella? No podemos utilizar los niveles de desempeño de hormigón armado. ¿Por qué? Porque son muros con materiales frágiles. La malla tiene una capacidad de deformación bajísima. Es la décima parte de deformación de fractura del acero convencional. 10 veces menos para que se fracture una varilla de la malla. El hormigón, pues el hormigón de mortero para que se pegue en la pared sin que nosotros tengamos que colocar un encofrado, pues es un hormigón que no tiene material grueso, es un hormigón principalmente de arena y cemento y resistencias, unas resistencias máximas de 120 kilogramos centímetro cuadrado, 150 en el mejor de los casos kilogramos centímetro cuadrado, son valores bajísimos, ¿ya? Entonces, son elementos materiales frágiles y por ende son materiales que se van a dañar antes. Pero si se dañan a flexión, cuando yo me refiero a que se dañan a flexión, es que se abre aquí esta fisura y se aplasta acá la esquina, ¿ya? Entonces, son daños de esos, se van a dañar, primerito se va a dañar el mortero y primerito se va a dañar la malla. ¿Ya? Entonces planteamos unos niveles. Muchos de estos están algo relacionados a los de hormigón armado, pero digámoslo así, escalados al enchape. No son los de hormigón armado, sino que están escalados al enchape. Veamos. Para un nivel operacional, o sea, viene el sismo y decimos, bueno, ¿qué será operacional? Operacional, que después del sismo no pasó nada y las personas utilizan nuevamente el edificio sin intervenir nada. Decimos que le tomamos como fluencia del acero normal y su influencia de la malla, ¿ya? Aquí vemos las deformaciones del acero. Lo tomamos eso. Serviciabilidad. Entonces decimos, a ver,
Si ustedes recuerdan un poquito, bueno, yo pertenezco a la escuela de Presley. Presley, profesor Presley, él plantea que serviciabilidad, el hormigón debe alcanzar .204 o el acero .015, ¿ya? Pero fíjense que eso yo no estoy poniendo en serviciabilidad, yo estoy poniendo unos daños anteriores. ¿Por qué pusimos estos daños anteriores? Porque ya analizando qué es lo que iba a suceder antes de alcanzar estas deformaciones del hormigón de .004 y esta deformación de acero de .015 iban a suceder estos daños, adivinen en qué elementos, obviamente en qué materiales, en los materiales más frágiles. Primero se iba a dañar el mortero, ¿ya? El mortero iba a alcanzar una deformación que ya implica desprendimiento del mortero, aplastamiento del mortero, que es .202 antes que este .204. Y la malla se fractura en .01, ¿ya? Entonces, fíjense que estas deformaciones de la malla y del mortero, es decir, la malla y el mortero se dañan antes que estas deformaciones de los elementos de borde. Este control de daño le hemos puesto a elementos de borde, a las columnas existentes, porque esas sí son de hormigón armado. Pero ahora nos ponemos a pensar y decimos, no, pues es que la fractura de una varilla ya es relacionada al colapso, ¿no? O cercano al colapso. O el aplastamiento de una de las esquinas es algo ya relacionado a niveles de control de daño. Pues en efecto, eso sí es que estuviéramos hablando de hormigón armado. Pero en este caso tenemos unos elementos frágiles. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si se arrancan las varillas del enchape, si se rompen? eh, va a colapsar la estructura. Em, ¿Qué pasa si el hormigón se aplasta? Va a colapsar la estructura, va a tener un daño a nivel del enchape. Y ese daño, imagínense, antes no había nada aquí. Antes era pura, ¿cómo es? Puro bloque. El bloque ya se había roto hace mucho tiempo anterior, ¿ya? Entonces, si el bloque se rompió hace mucho tiempo antes, entonces estas capacidades adicionales que se le está dando no serían un nivel de colapso, serían un nivel de daño que les estamos poniendo en donde si yo después de un sismo veo que en la base de mi muro enchapado se ha arrancado el enchape, se ha aplastado el mortero, pues ¿qué es lo que hago? Vuelvo a enchapar esa parte, ¿ya? El acero de los elementos de borde no les ha pasado, no le ha pasado todavía nada. El hormigón de los elementos de borde no les ha pasado todavía nada, pero obviamente el elemento más frágil, que es la pantalla, ya se va a dañar, ya se va a romper, pero esa ruptura la puedo yo reparar. Obviamente la puedo reparar, porque antes no estaba eso. Igual coloqué mortero y malla y generé mi pared enchapada. Entonces, si sucede eso, si se rompe eso, nuestra hipótesis es que lo podemos reparar. Lo podemos reparar sin que implique el daño el que yo tenga que romper toda la pared y construir nuevamente toda la pared. ¿Ya? Estos niveles de desempeño, como yo les había dicho, los de los elementos de borde .204 y .015, son más relacionados a control de daño en elementos de hormigón que tienen un buen espaciamiento, o sea, o que tienen un espaciamiento un diseño de confinamiento con espaciamientos menores a 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal, ¿ya? En las estructuras del Ecuador de hace 30 años y en muchas nuevas también, pues los espaciamientos son mucho mayor que eso. Entonces, no podemos decir que estas deformaciones van a corresponder a serviciabilidad según lo esperado ¿cómo se llama? En elementos de hormigón armado. Así que les asignamos al siguiente nivel de daño, que sería control de daño, ¿ya? Prevención del colapso, aquí sí ya, esto es más relacionado a hormigón armado. Prevención del colapso, tendríamos deformaciones del acero de .05 y colapso, deformaciones del acero mayores que .05. Ahora, todo esto es una propuesta, no está en ningún código, es lo que mejor, y hemos podido pensarlo, la mejor propuesta que hemos podido plantearla con los autores y es algo que se tiene que verificar, es algo que tenemos que comprobar, ¿cómo? Experimentalmente, ¿ya?
Entonces, ese es el siguiente paso. Pero hay una propuesta, una, una, una sugerencia que tiene que ser revisada. Muy bien, entonces, aplicando esto que les he planteado, el modelo ya calibrado, estos niveles de daño, el diseño a corte para evitar que haya una falla a corte, pues realizamos este otro paper con muchos de los anteriores autores, entre ellos la autora principal, Melissa Herrera, y lo logramos pues presentar en la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica que en definitiva nosotros aplicamos el diseño del muro para que no falle a corte y verificamos cuál fue el desempeño, cuál fue el desempeño a flexión. Y eso lo tradujimos a probabilidades en curvas de fragilidad. Entonces, dentro de nuestro estudio, aquí está todo el universo o la muestra de nuestro estudio. El G quiere decir el grupo. Hubieron 15 grupos. Estos grupos abarcan edificaciones que nosotros las encontramos típicas. Hay estudios de exposición en Quito. Y bueno, pues nosotros también toda nuestra vida acá en la ciudad conocemos cuáles son las estructuras que se tienen. Y planteamos estructuras de características típicas que podemos encontrar en Quito, de 2, 5 pisos, y nos fuimos hasta 8 pisos, ¿ya? Em, Áreas en planta desde 80 metros cuadrados, 140, 225, 256, 400 metros cuadrados. em, eh, y pues cada una de estas estructuras puede ser que esté más o menos bien diseñada o muy mal diseñada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en el grupo 3. El grupo 3 aquí hay una columnita que dice deriva antes del reforzamiento. Entonces, tenemos el pórtico, ¿ya? Nuevamente, nos olvidamos de la parte de las mamposterías porque vamos a poner suficientes muros enchapados para que las mamposterías no afecten. Esa es una de las premisas. La siguiente es que hay estos edificios que pueden ser de 2 pisos y de 225 metros cuadrados, pero hay unas que tienen buenas secciones y tienen una deriva antes de ser reforzadas del 2% y otras que no tienen buenas secciones que tienen derivas cercanas al 5%. ¿Ya? Eso tenemos los dos casos, ¿no? Estructuras que van a estar cercanas al 2% y otras estructuras que van a estar muy pasadas el 2%. En los dos casos, si es que estoy muy cerca del 2% y he hecho un análisis por fuerzas, voy a necesitar reforzamiento. Y en el otro caso de tener 5% de deriva, obviamente que necesito reforzar, ¿ya? Entonces, para este grupo 3, entendiéndolo, nuevamente son edificaciones de 2 pisos, área en planta de 225 metros cuadrados, una deriva inicial de un caso de 5% y la otra de un poquito más del 2%. Necesitamos unas paredes enchapadas de 5 metros. Necesitamos encontrar en nuestra arquitectura eh, dos paredes en cada sentido de 5 metros de longitud, que es algo posible de encontrar. También si ponemos más paredes podemos reducir esta longitud de muro. El espesor dice 12 centímetros, es decir, a cada lado de la pared 6 centímetros de enchape. Y se van a utilizar varillas malla de 6 milímetros, mallas de 6 milímetros longitudinal y transversal. ¿Ya? Eso para explicar un poquito en resumen esta muestra. Es una muestra que está tratando de abarcar muchos casos reales en la ciudad de Quito. Y esto es lo que obtenemos. Ya después de hacer nuestro análisis, encontramos estas curvas de fragilidad de cada una de estos grupos. Pueden ver que ahí están los 15 grupos. Aquí le he puesto más grande al grupo 3 para entender qué es lo que hemos encontrado. Primero, por ejemplo, en el grupo 2 y en el grupo 4 vemos una curva de fragilidad de colapso. ¿Ya? A pesar de todo lo que se hizo, no se logra eliminar el colapso. Obviamente se reduce la probabilidad de ocurrencia de colapso, pero en algunos casos se mantiene que va a haber algún tipo de colapso. Puede ser por colapso a flexión o puede ser un colapso por corte, ¿ya? Pero he tomado el caso 3 que es muy representativo de la gran mayoría de los casos, en donde ustedes ven hay nivel operacional es el verde, serviciabilidad es el celeste, control de daño es el tomate y prevención del colapso es el rojo. Pero desaparece la curva de colapso.
La probabilidad de tener colapso es cero. No vamos a tener colapso en esa estructura, que era el desempeño original. Si ustedes hacen el desempeño original de la estructura sin reforzar, el desempeño es colapso. ¿Ya? Y la otra cosa es que veamos qué pasa con el resto de niveles de daño. Prevención de colapso es un nivel de daño de flexión, un nivel de daño alto. Vemos que es una probabilidad del 25% de... aquí estoy analizando el caso de una aceleración espectral de 1.5G. ¿Ya? Eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos 2G, aquí tenemos 4G, por aquí es 1.5G. Entonces, 1.5G, vamos a analizarla para todos los niveles de daño. El primer nivel de daño el que cortamos, pues es el de prevención del colapso, ¿ya? Este es un daño grande. La estructura tiene que la estructura no colapsó, no se cayó, pero se tiene que, después del sismo, se tiene que derrocar y volver a construir. Bueno, pero tenemos una probabilidad baja, 25%. ¿Ya? Veamos qué pasa con control de daño. La probabilidad de tener daños a control de daño quiere decir que la estructura se dañó bastante, pero tiene reparación. No tengo que derrocarla y la puedo reparar. ¿Ya? Económicamente puedo repararla. Entonces tenemos un 60% de probabilidad de tener daños altos que son reparables. Y si nos vamos al caso de operacional y servicialidad, fíjense que operacional y servicialidad están casi una encima de la otra. Podemos ver que hay un 75% de probabilidad de tener daños en nivel operacional o de servicialidad, es decir, daños que afectan el servicio de la estructura por un par de semanas, se arreglan y se vuelve a utilizar la estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos con el reforzamiento? Con el reforzamiento, primero vemos que no hay colapso de la estructura, que es el primer tipo de desempeño que se iba a tener, el desempeño que se iba a tener sin el reforzamiento. Segundo, que se reduce los niveles de daño. Se tiene prevención del colapso, probabilidades bajas, y los otros niveles de daño, probabilidades mayores al 50% de control de daño y daños de operacional y serviciabilidad. Muy bien, ahora esto de aquí es aplicable. La pregunta es, ¿lo podemos hacer en nuestras estructuras? Las estructuras de Quito, las estructuras del Ecuador, están altamente calificadas para realizar este tipo de reforzamiento. ¿Por qué? Porque son estructuras aporticadas, es decir, tengo mis elementos de borde a donde yo puedo anclar mis muros. Y lo siguiente es que tengo gran cantidad de mamposterías. Usted vaya a cualquier edificación vea su edificación. En este momento yo tengo acá al lado mío una pared de bloque. eh, Unos 4 metros de longitud de pared de bloque, eh, que tranquilamente puede dejar de ser una pared de bloque y volverse un muro de mortero enchapado. Entonces aquí tenemos una geometría, este es un caso real, es un proyecto real, esta es la planta de esta edificación. Me parece que la planta era como de 200 metros cuadrados, sí, más o menos 200 metros cuadrados, y era un edificio de 5 pisos. Se hace la evaluación. El desempeño es que esa estructura para el sismo de diseño iba a tener daños de prevención del colapso y para un sismo de 2500 años iba a tener colapso. Que eso no es correcto con el diseño que nosotros planteamos actualmente. Para un sismo de 2500 años, esta estructura no debe colapsar. Debe dañarse muchísimo, pero no debe colapsar. Lo que encontramos es que colapsaba. ¿Y por qué colapsaba? Colapsaba por inestabilidad. Mucha deriva, muchos desplazamientos y por peso propio había inestabilidad. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, aquí podemos ver la distribución en planta de los muros, aprovechando la presencia de paredes. O sea, no se modificó en nada la arquitectura mínima, la modificación en arquitectura fue mínima y se lograron incluir pues una gran cantidad de muros enchapados que lo que iban a hacer, que lo que van a hacer es reducir ese problema de flexibilidad e inestabilidad por efectos P delta.
Aquí podemos ver una vista en elevación de en qué consistiría el enchapar una de estas paredes sin afectar la arquitectura y podemos ver los detalles del enchape. Lo que está con gris es la malla y lo que está con azul son refuerzos adicionales de acero que vimos necesarios colocar porque solo con la malla no era suficiente, sino que necesitábamos unos refuerzos de acero adicional como el refuerzo de corte adicional que se coloca en los muros de hormigón armado. ¿Ya? Hay unos detalles especiales para la parte de las ventanas, justamente en las esquinas. Estos ya son recomendaciones de las personas que ya han hecho este tipo de reforzamiento y que nos dijeron hay que colocar esto en esas ubicaciones para evitar estas fisuras de tensión diagonal que se provocan ahí en las esquinas de las ventanas. Y pues como ustedes pueden ver, esta configuración implica que ya esta estructura deja de ser una estructura soportada por pórticos y se convierte en una estructura soportada por muros. Esta era una estructura que tenía losa plana, altamente flexible. Los pórticos obviamente trabajan bien a carga vertical, es decir, la parte vertical ya no teníamos nosotros que preocuparnos, pero la parte lateral era crítica. Los desempeños eran muy malos. Y después de colocar este reforzamiento, pues se consiguió reducir derivas, reducir la influencia de la mampostería, cumplir los requisitos de desempeño para una estructura de estas características. Y aquí podemos ver un reforzamiento. No es de la estructura anterior, la estructura anterior todavía no se construye. Esperemos que haya el financiamiento para que se construya y ojalá les podamos presentar más resultados de esto. Pero esto es de una vivienda anterior a esta que ya se hizo el diseño y que se hizo la construcción. Entonces aquí aparece una pared. De esta pared se le quitó el enlucido, se le colocó la malla, se le colocó el mortero, se le enlució bien y miren cómo que no se modificó nada de la arquitectura. Y estas son, pues, fue una experiencia muy buena para el equipo de trabajo del Centro de Investigación de la Vivienda, porque ya generamos la experiencia de cómo nuestros cálculos, cómo nuestras propuestas de reforzamiento se volvieron prácticas y se pudieron construir en un caso real. Aquí podemos ver desde afuera cómo le están enchapando a esta pared, ¿ya? Miren, comienzan colocando unos chicotes, ponen la malla y aquí está ya enchapada. Y la arquitectura no se modificó en nada, pero esa pared deja de ser una simple pared y se convierte en un muro enchapado. Muy bien, como les comenté, estos niveles de desempeño son una propuesta. Tenemos que verificarlos experimentalmente. Y hemos planteado un proyecto de trabajo conjunto con la Universidad Laic Eloy Alfaro de Manabí, la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y el Centro de Investigación de la Vivienda de la Escuela Politécnica Nacional, donde nosotros vamos a estudiar a los muros enchapados, muros esbeltos. ¿Ya? Muros de relación de aspecto mayor que 2, porque si ustedes se percatan en estos reforzamientos, estamos pensando el enchape para edificios de hasta 5 pisos. Entonces, estos edificios de hasta 5 pisos tienen paredes que nos van a permitir hacer muros enchapados que son de tipo esbeltos, que van a trabajar a flexión y que tenemos que evitar que fallen a corte. ¿Ya? El enchape anteriormente, pues, se lo utilizaba más en estructuras de hasta un piso. ¿Por qué? Porque en estructuras de un piso tenemos paredes muy largas y lo que hace el enchape es, con un poco de enchape, usted le da una resistencia muy grande a la pared. Esa pared no va a trabajar a flexión, esa pared va a trabajar a corte, ¿ya? Entonces es una pared que tiene que tener resistencia antes que capacidad de desplazamiento. Pero como ven, en un edificio de 5 pisos, no tengo pues una pared larga, sino que tengo paredes altas y la pared alta va a trabajar a flexión. Entonces aquí tenemos ya construidas cuatro pórticos. En la próxima semana ya vamos a comenzar a hacer el reforzamiento. Espero poder compartir con ustedes la experiencia de cómo reforzamos estas pórticos. Todo se los va a reforzar con enchape y vamos a evaluar estos niveles de desempeño que propusimos. Vamos a ver si es que efectivamente ¿cómo se llama? La malla se fractura, vamos a ver si es que el mortero se aplasta, vamos a ver si es que después de control de daño ya alcanzamos niveles de prevención del colapso.
¿Ya? Entonces, necesitamos hacer esta validación de forma experimental. Y gracias al trabajo conjunto del el ingeniero Yuri Rodríguez y el doctor Gustavo Palazzo de Argentina, pues estamos estudiando esta necesidad de plantear niveles de daño para que puedan hacer los ingenieros practicantes, diseño por desempeño de reforzamiento con enchape. Eso es todo lo que tengo por el momento. Muchísimas gracias por la atención. Les agradezco un montón la atención y el espacio que nos ha abierto pues, el doctor Roberto Ayar y Brian Cagua para poder compartir lo que estamos realizando en la Escuela Politécnica Nacional. Perfecto, muchas gracias, doctor Diego Sosa, por la presentación. Es realmente un gran trabajo que están desarrollando dentro de la Escuela Politécnica Nacional y también todas estas universidades que están colaborando. Es un camino hacia la excelencia. Y a continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. A ver, vamos a escribir las preguntas por favor en el chat y con gusto yo las voy a transmitir a los ponentes. Muchas gracias. La primera pregunta es respecto a los agrietamientos. En este caso, ¿qué nivel de reducción de inercias se debería asignar para estos muros? Y si la modelación de las losas se sigue de la misma manera. Y también, ¿qué recomendaciones tiene usted para el agrietamiento de estos elementos? Excelente, excelente pregunta. Y ahí nos vamos a la teoría de acá. Aquí. ¿Ya? Ese es uno de los problemas del diseño convencional por fuerzas. Yo les comenté que hay algunas cosas sesgadas en el diseño convencional por fuerzas. Una de esas era el R, otra de esas era el amortiguamiento y otra de esas, adivinen cuáles. El, el agrietamiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer diseño por fuerzas, nosotros tenemos que asumir un agrietamiento, al menos un agrietamiento mínimo. Y fíjense nuevamente que eso es algo subjetivo. El rato que sea subjetivo implica que la respuesta está sesgada a mi decisión. Y muchos toman, yo qué sé, si vamos a un código, yo qué sé, el código de ecuatoriano tiene unos valores, si vamos al ACI tiene otros valores, no sé, los códigos de los otros países no los he manejado mucho, pero entiendo que deben estar en ese rango, pero son diferentes valores. ¿Cuál tomo? El ACI, tal vez decimos, no, esto es americano, el código ecuatoriano, seguro que se hicieron muchas investigaciones y se tiene más claro los amortiguamientos en el Ecuador. No creo que tengamos suficientes investigaciones para decir cuál es el agrietamiento correcto para usarlo en nuestro país. Entonces, cuando uno hace momento curvatura, nuevamente, ¿qué es la curvatura? La curvatura es momento sobre EI. Entonces ahí aparece el E de módulo de elasticidad y el I es de la inercia. Entonces, para que esto se vuelva no lineal, eso implica que yo estoy contemplando el agrietamiento de mi sección. Estoy contemplando ya el agrietamiento de mi sección. Dentro de la definición de mi curvatura de diseño ya está el agrietamiento implícito. Caso contrario, si yo no agrietara la sección, ¿cómo sería mi diagrama de curvatura? Sería un triángulo, igual que el momento. ¿Ya? Pero como le ven aquí que está link cambiando, esto de aquí, curvatura nuevamente, momento sobre EI, para que tenga esa forma curva, es que ya se está considerando el agrietamiento de la sección. ¿Ya? Entonces, cuando yo planteo el modelo de rótula plástica, el agrietamiento está ya implícito. ¿Y qué agrietamiento? El agrietamiento que tiene la sección en el nivel de daño que yo definí. Y eso es netamente estática de la sección, equilibrio de fuerzas internas de la sección, que responden a unos materiales constitutivos, que obviamente esos materiales constitutivos deben estar bien caracterizados dentro del rango no lineal, para que ese agrietamiento esté bien determinado, no de una manera sesgada. Podríamos decir, está sesgado ¿cómo se llama? Está sesgado al método de la rótula plástica. Sí, está sesgado al método de la rótula plástica, pero el método de la rótula plástica está a su vez validado ampliamente. Entonces,
cuando ya está validado ampliamente, deja de ser una decisión mía, sino ya es una decisión de un conglomerado de gente que está de acuerdo en eso. Y que hay la justificación técnica, experimental y teórica por detrás. Entonces, usted no tiene que agrietar las secciones. Si usted utiliza momento de curvatura no lineal, el agrietamiento está implícito. Esa creo que era la pregunta, ¿no es cierto, Brian? Creo que había una segunda parte de la pregunta. No, esa prácticamente es la pregunta. Perfecto. Ya, perfecto. ¿Sabe? Hay otra pregunta. Bueno, hay comentarios acá de felicitaciones porque es un trabajo bastante arduo, bastante interesante. Y también hay una pregunta referente a si se ha evaluado la resistencia de estos muros fuera del plano. Resistencia de estos muros fuera del plano. Em, Esa es una muy buena pregunta. No nos hemos puesto a estudiar la inestabilidad fuera del plano y porque por el hecho de que no contemplamos esto, lo que se sugiere pues es que haya suficientes muros en ambos sentidos para evitar tener problemas de excesivo desplazamiento fuera del plano. Hay que entender que estos muros no trabajan fuera del plano, como cualquier otro muro, ¿no? Y que están todos los muros de una estructura. Dejen ver si es que puedo ir a una gráfica, una gráfica donde esté aquí. Creo que puedo acercar, pero no estoy seguro. Creo que es esta. Ya. Ya. Entonces, aquí tenemos una vista en planta de un edificio de 5 pisos, en donde se colocó enchape en esta pared, enchape en esta pared, en esta pared, en esta pared. ¿Qué es lo que podemos ver? Que hay dos paredes en los extremos para evitar que haya torsión y que el desplazamiento de los muros está anclado a las losas. Esa era la otra pregunta, Brian. Las losas. ¿Cómo se tiene que contemplar las losas? Era parte de la otra pregunta. Entonces, las losas pues cuando nosotros tenemos muros estructurales, las losas tienen que trabajar como un diafragma, tienen que ser lo suficientemente rígidas para anclar los elementos y procurar que el desplazamiento del piso sea el desplazamiento del elemento. Entonces, cuando digamos que esta losa se desplaza en sentido Y, los responsables de soportar ese desplazamiento en sentido Y son el muro, este que estoy señalando, y este otro. Los otros dos no son responsables, no tienen capacidad en ese sentido. Pero estos dos van a limitar el desplazamiento. Entonces, si tengo estabilidad de estos muros para evitar excesivos desplazamientos, pues no voy a tener problemas de inestabilidad fuera del plano. Pero sí sería un tema interesante de estudiar una vez que les entendamos en el sentido fuerte a los muros. Ahora, si es que esta misma losa se mueve en sentido X, este muro y este muro son los responsables de soportar el desplazamiento en sentido X, la fuerza sísmica en X. Los otros dos muros no trabajan. No trabajan, no trabajan. De acuerdo. Y solamente una última pregunta referente a cuántos pisos usted recomendaría, digamos, emplear enchapado y se lo puede emplear en más de 5 plantas. Muy buena pregunta. En este estudio que realizamos acá, se llega a la conclusión de que más de hasta 5 pisos es como un límite. Ya un edificio de más de 5 pisos es ya un edificio es demasiada masa para soportarla por estos elementos frágiles. Y se podría hacer enchape, pero deje ver, los espesores de enchape salen como 15 centímetros de enchape a cada lado de la pared, que es algo constructivamente no viable. ¿Ya? Si yo tengo que poner 15 centímetros de enchape a cada pared, es decir, tengo 30 más un bloque de 15, tengo una cosa de 45, pues lo mejor ahí sería utilizar un muro de hormigón armado. Entonces, para edificios de más de 5 pisos, por esto de que tenemos espesores de pared de enchape muy grandes,
lo mejor sería utilizar materiales más resistentes como hormigón y materiales más con mayor capacidad de deformación como acero de 4200, es decir, hacer un muro dúctil de hormigón armado en estructuras de más de 5 pisos. Pero hasta 5 pisos vemos que constructivamente es viable y que mejora exponencialmente el desempeño de la estructura. Excelente. Muchas gracias por esas respuestas. Bueno, en este momento ya no hay más preguntas por parte de los asistentes, así que vamos a dar un espacio para comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, tiene un segundo y aquí puedo. Ya, ahí puede activar su micrófono. Eh, bueno, he disfrutado muchísimo con la conferencia del doctor Diego Sosa. Ha pasado 1 hora 40 minutos y que pensamos como que recién empezó la conferencia. Eso es porque estaba muy interesante, muy bonita. La parte teórica le llevó prácticamente unos 50 minutos, la parte teórica. Muy, muy interesante. Y aquí viene una reflexión, es de que uno tiene que estudiar toda la vida, seguir estudiando, no puede quedarse, ya lo sé todo, ¿no? Hay que seguir estudiando, seguir investigando. Y una consulta al doctor Diego Sosa. Usted dijo que en esta semana, la próxima semana empiezan ya a reforzar esos muros, esas mamposterías que tienen. La consulta es, ¿en el mes de agosto van a trabajar? Sí, 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 sí. Nosotros acabamos clases el 12 de agosto, pero eso es clases. De ahí yo y el equipo del laboratorio en vacaciones trabajamos más porque ya no hay actividades académicas, sino netamente actividades de laboratorio. Entonces en agosto vamos a estar ahí trabajando en el laboratorio, ¿sí? Porque yo pienso ir a visitarles, ver cómo están haciendo el reforzamiento. Y muy interesante. Y las pruebas. Quiero ver las pruebas. ¿Cuándo cree usted que van a hacer los ensayos? ¿Eso no quedará para agosto? ¿Quedará para después? ¿O cuándo piensa? A ver, nosotros creeríamos que el reforzamiento tal vez lo estaríamos implementando a inicios de agosto. Póngale que en el mejor de los casos terminemos de reforzar las 4 paredes a finales de agosto. Y de ahí tenemos que esperar al menos unos 28 días para los ensayos, o un poquito más. Estamos hablando en octubre más o menos empezarán a hacer los ensayos. Sí. Excelente. Yo quisiera estar ahí presente viendo ese estudio que está muy bonito, muy interesante. No me queda más que felicitarle, un lindo trabajo, siga adelante, eh, y agradecerle por, eh, por esta excelente conferencia que nos ha dictado y comprometerle, para ti, usted en octubre están ensayando, noviembre, diciembre, en diciembre o enero, en enero del próximo año, nos presente resultados de esta investigación que está muy Con todo interesante. gusto. Con todo gusto. Y sí, doctora Aguiar, pues está cordialmente invitado. Ya algunas de mis colegas les he comentado que ya están construidos los pórticos y que ya vamos a reforzarles. Y me han dicho, oye, invita. Entonces, a las Ah, personas que han mostrado interés y que me han pedido el visitar, les vamos a agendar un tiempito a cada una de esas personas para que vengan, nos visiten, vean lo que estamos haciendo ahí. Ver la probeta construida es una cosa, pero genial. muy bien, muy bien. Solo decirles a ustedes que el doctor Diego Sosa, su tesis doctoral fue en muros estructurales que trabajan fuera del plano. Él es autoridad en este tema de muros. La tesis de él fue excelente. Entonces, hemos tenido un lujo de conferencista el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Héctor. Solo una aclaración. La doctora Gaby Aro fue la que hizo pandeo de los muros fuera del plano. Y Yo usted no trabajé más hizo, bien en pandeo de varillas en pilas de puentes. Pero
pero La casi lo teoría es la mismo. misma. La teoría es la misma. Bueno, aquí también viene otra curiosidad de que usted da la conferencia ahora. La semana pasada dio la doctora Ana Aro y los dos son graduados en la ESPE de Ingenieros Civiles. Los dos sacaron la maestría en la Politécnica Nacional y los dos fueron a sacar el doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Qué coincidencias. Fue sin querer. Le pusimos a los dos, uno a continuación de otro. Se dan cuenta a los asistentes la calidad de expositores que tenemos. Tenemos muy buenos expositores que los organizadores. ¿Por qué estamos? Ya vamos con la conferencia número 239. 200. ¿Por qué seguimos con las conferencias? Porque simplemente creemos que de esta forma estamos aportando a elevar el nivel técnico de la gente que, no solo del Ecuador, aquí hay gente de Venezuela, nos visitan de algunos países. Qué lindo. No me queda más que nuevamente felicitar y esperamos, bueno, esperemos vernos en agosto en su laboratorio. Y disculpe que me haya invitado yo solo. No, doctor, con todo gusto. Excelente, en realidad muy buena conferencia y sí, es verdad, las coincidencias de la vida. La semana pasada tuvimos a la doctora Ana Velaro y bueno, hoy tenemos el tema de el enchapado, que es un tema, como les dije al inicio, muy necesario en el país, en especial muchas estructuras requieren de esto. Me gustaría ahora compartir un certificado, pues ahí estamos, de agradecimiento al doctor Diego Sosa por traer el día de hoy acá este tema tan interesante que es modelación y reforzamiento mediante muros de mortero y malla electrosoldada en chape, aplicando conceptos básicos de diseño por desempeño. En agradecimiento a esta difusión de conocimiento y esta participación en este espacio, como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, firma el doctor Roberto Aguiar, director de la red de Sensilab, y también gracias a todos quienes nos acompañan lunes a lunes, ya que nos motivan a seguir invitando a colegas, seguir aprendiendo todos. En realidad, siempre planeamos con el doctor Aguiar de que las personas que más aprovechan, más, digamos, han visto todas estas conferencias, tal vez más de una sola vez, ha sido el doctor y mi persona, y eso en realidad para nosotros es valioso también. Y nos permite saludar a amigos y a colegas como al día de hoy al doctor Diego Sosa. Doctor, tal vez algún comentario final, doctor Diego, de su parte. Bueno, agradeciéndole nuevamente al doctor Roberto Ayar y muchas gracias, Brian, por el espacio. Necesitamos este tipo de espacios para difundir. Y la difusión se ha vuelto pues ahora algo más posible de realizar con la colaboración de otros países, ¿no? Gracias a esta virtualidad. Miren, Brian está en Italia, en Pavía, entiendo. El doctor Ayar, me parece que está en Manta. En Quito. En El Quito miércoles está. soy a Manta. Pero nos podemos reunir y a estas horas que presencial sería algo muy complicado. Y bueno, todo esto es gracias al empeño suyo, a la dedicación suya y al amor que usted pues, le tiene, doctora Yara, a la investigación, que nos acoge en esta su espacio, su hogar, ¿no? Nos recibe para sentarnos a discutir de lo que nos gusta discutir. Muchas gracias por esas palabras y no me queda más que invitarles nuevamente todos los lunes a las 19 horas. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes.